Las empresas viven inmersas en un mundo en el que hay una cantidad de variables que llamamos variables aleatorias, porque son variables que tienen un comportamiento que no podemos predecir. En algunos casos no los podemos predecir con certeza y en otros casos no los podemos predecir de ninguna manera. Cuando estas variables tienen un efecto sobre la empresa, las llamamos factores de riesgo. O sea que un factor de riesgo sería una variable aleatoria que tiene un impacto positivo o negativo en el mundo de la empresa. Es importante decir que cuando hablamos de riesgo no nos estamos refiriendo al riesgo de algo malo, sino que riesgo significa volatilidad y la volatilidad puede ser tanto positiva como negativa. Es decir, si nosotros pensamos que vamos a vender una determinada cantidad de producto para el año que viene, puede ser que lo que vendamos sea más o menos de lo estimado. El problema con los factores de riesgo es que muchas veces las compañías no se dan cuenta a tiempo de los efectos que su volatilidad trae. Entonces es común ver empresas que frente al aumento del precio de los commodities reaccionan tarde, cuando ya la rentabilidad es demasiado escasa, o empresas que no se dan cuenta de los cambios en el entorno competitivo de los negocios o en los cambios en el mercado laboral que hacen que necesiten tener una relación completamente distinta con sus empleados, temas de capacitación, temas de modalidad de trabajo. Vemos que hoy la forma de trabajar es muy distinta de lo que era hace 10 años. Hoy el viernes sin corbata o trabajar desde la casa o tener espacios libres. Hay cantidad de cosas que antes no se veían en las empresas. También la volatilidad de los precios del dinero, digamos, la volatilidad del mercado de monedas y de las tasas de interés. La volatilidad de lo que son las reglas de juego, la volatilidad de lo que son las relaciones entre los países, las situaciones políticas en una región. En fin, hay una cantidad de factores de riesgo que las compañías no están siempre en condiciones de anticipar. Para poder trabajar adecuadamente con los riesgos de una empresa, solemos utilizar una herramienta que es el mapa de riesgos. Este mapa nos permite identificar y agrupar los riesgos de una manera bastante ordenada y que nos ayuda a olvidarnos la menor cantidad de riesgos posible. Es importante entender que muchas veces el riesgo que nos va a afectar es algo que ni siquiera sospechábamos que nos iba a ocurrir. Bueno, respecto de la medición de los riesgos, en principio hay varias maneras que uno puede utilizar. La primera podría ser un enfoque bastante naif, en el cual uno dice, bueno, muy bien, mi riesgo es la volatilidad del tipo de cambio, entonces lo que uno puede decir es, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube o baja un 5%, sube o baja un 10%, sube o baja un 15%? Encontrar cuánto gana o pierde la compañía en cada uno de los escenarios, asignarle probabilidades al evento y con eso uno puede hacer una medición del riesgo. El problema de esto es que uno está midiendo un solo riesgo individualmente y sabemos que el efecto que tiene, lo que afecta a los resultados de la compañía no es un solo riesgo, sino que son muchos riesgos combinados entre sí. Una segunda manera que se ha utilizado bastante para medir riesgos son los análisis de regresión. Son básicamente modelos econométricos en donde se mira el impacto que tienen algunas variables de riesgo sobre los resultados o la rentabilidad de una compañía. El problema que tiene esto para medir el riesgo es que simplemente nos dice la medición del riesgo en el pasado. Si uno quiere asumir eso como la medición del riesgo en el futuro, o sea, asumir que el pasado es válido para mirar el futuro, lo que uno está haciendo implícitamente es asumir que los factores que estaban afectando a la compañía en el pasado se van a mantener constantes o se van a repetir en el futuro. Y después está el tercer modelo del cual hablamos hace unos minutos, que es los modelos de simulación de Monte Carlo. Para esto lo que hacemos básicamente es tomamos el plan de negocios de la compañía, en el cual cada una de las variables está puesta en su valor esperado sin volatilidad. Por ejemplo, decimos el año que viene vamos a vender 1000 unidades de un determinado producto a un precio de $1 por unidad. O la tasa de inflación del año va a ser del 22%. O el precio de un determinado insumo va a ser de 32 pesos por kilo. O lo que fuera. Ese es el plan de negocio. Sin embargo, nosotros hicimos hace unos minutos el mapa de riesgo. Y en el mapa de riesgo lo que decíamos era que las variables van a tener volatilidad. Decíamos que la cantidad de unidades vendidas no necesariamente va a ser la esperada, que el precio de los insumos puede sufrir modificaciones, que los competidores pueden tomar acciones que nos afecten de una o de otra manera. Entonces, de lo que se trata el modelo de simulación es de fusionar de alguna manera el mapa de riesgos
con el plan de negocios. Entonces, fusionando el mapa de riesgos con el plan de negocios, lo que vamos a lograr es un plan de negocios que tenga la volatilidad incorporada. O sea que cuando hablemos de unidades vendidas, ya no serán más 1000 unidades, sino que será una distribución de probabilidades en la cual habrá un máximo y un mínimo, o podríamos hasta ni siquiera necesitar la existencia de un máximo y un mínimo, y lo que podemos tener es un valor esperado con una determinada distribución de probabilidades asociada. Generalmente lo que se termina usando son intervalos de confianza, es decir, miren, yo tengo una probabilidad del tanto por ciento de que las ventas de determinado producto sean entre un valor y otro valor. Lo mismo se hace con el precio, con los precios de los insumos, con la posibilidad de obtener crédito o no. Algunas de las distribuciones serán de tipo normal, otras tendrán otra forma, pero al final de todo el proceso lo que vamos a tener es, en lugar de un valor de resultado de la empresa o un valor de rentabilidad, lo que vamos a tener es una distribución de probabilidades. Es decir, vamos a decir, tengo una confianza del tanto por ciento de que la compañía va a tener un resultado que esté entre este valor y este valor.